Hermanos, vamos a leer un pasaje de las Escrituras. Voy a tratar de ser rápido y conciso en lo que voy a transmitir por medio de su palabra. Está en 1 Samuel capítulo 3, del versículo 1 al versículo 21, hermanos. Por favor, acompáñenme rápidamente. Voy a leer todo el capítulo y luego el Señor nos dará lo que Él desea darnos en esta mañana, esta tarde ya. Primera Samuel 3, hermanos, versículo 1 al 21. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y él levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Amén, hermanos. Vamos a explicar un poco más de lo que se trata este pasaje tan hermoso, donde vemos ya desde el primer capítulo del libro de Samuel, de 1 Samuel, cómo la gracia y la soberanía de Dios se manifiestan en medio de esta familia. Amén. Hermanos, este mensaje es para todos nosotros, solteros, casados, jóvenes y niños, especialmente niños también que están acá, o jovencitos, o que están en edad de estar bajo el cuidado de sus padres. Y hermanos, quiero hacerte 3 preguntas, y quiero que las medites hasta antes de terminar el servicio, la exposición de la palabra de Dios, y vayas meditando en esto a través del sermón. Voy a hacerte la primera pregunta y a mí también me la hago, todos nosotros. La primera es: ¿qué harías si supieras que tu hijo o hija podría estar en el infierno eternamente sin poder ser aliviado de este sufrimiento terrible? Y peor que esto, debido a una negligencia o a un descuido de parte nuestra. Esa es la primera pregunta. ¿Otra cosa importaría en nuestras vidas? Si vemos que nuestros hijos están yendo a la condenación eterna, ¿qué más importaría en nuestras vidas? La segunda pregunta es: ¿qué harías si pudieras evitar que vaya
a ese lugar de condenación. Con todo tu esfuerzo, con todas tus fuerzas, con todo lo que tienes en tu vida, pudieras tú evitar que el Señor envíe a tu hijo a la condenación eterna. Y la tercera es, ¿qué harías si supieras que su vida podría ser usada por Dios, para afectar vida de muchas personas, para llevar almas a los pies del Salvador? Y con esas tres preguntas vamos a desarrollar este pasaje. Es muy importante que entendamos toda la seriedad de lo que vamos a leer y lo que vamos a explicar. Hay una palabra en hebreo que se llama jaret, y esto significa lo que va a venir en la postrimería, y es usada muchas veces en el Antiguo Testamento. ¿Qué va a venir como consecuencia de esto? ¿Cuál es el fin de esto? Y de hecho se refiere esta palabra en hebreo al fin de los tiempos. Y hermanos, quiero que cada uno de nosotros meditemos. ¿Cuál va a ser el fin? ¿Cuál va a ser la postrimería de nuestra herencia, de nuestros hijos, de nuestra familia? ¿Qué va a pasar en el futuro con nuestras familias? Y ya que estamos vivos, y ya que estamos todavía capacitados para leer y para escuchar y para obedecer la palabra de Dios, es sumamente urgente, hermanos, que cada uno de nosotros ponga su máxima conciencia, su máximo esfuerzo en obedecer al Señor en todo lo que la palabra de Dios nos demanda. Absolutamente todo. El versículo 1 de este capítulo dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. ¿Por qué pasaba esto? La palabra de Dios, dice, no era apreciada. En la época de los jueces, es más, cada uno hacía lo que bien le parecía, porque dice que no había rey en Israel. Y la historia de los jueces es una historia repetida de cómo el pueblo de Dios desafiaba a su Dios, cómo el pueblo de Dios blasfemaba contra Dios y seguía así la cadena. Pero en estos tiempos Dios levantó un hombre, Samuel. Su nombre significa oída por Dios. Y de hecho esta historia emana la gracia de Dios para una familia y para una mujer que oraba al Señor. Y quiero ir al pasaje que nos lleva a ver esto, que está en el primer capítulo. Y voy a leer todo este capítulo para tener una perspectiva correcta, exacta de lo que Dios ha hecho, hizo con este hombre Samuel. Y dice así, en el capítulo 1, hubo un varón de Ramataim, de Sofín. Ramataim estaba a 8 kilómetros al norte de Jerusalén, no estaba tan lejos, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Este es el padre de Samuel, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Eran de Efraín, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Dios no creó a los hombres para tener muchas mujeres. El intento inicial de Dios era de que cada hombre tenga su mujer, de que sean una sola carne, y en Génesis 2 ya lo dice. Pero en esos tiempos había una costumbre de que si una mujer no podía darle hijos a un hombre, podía tener otra, pero no era aceptado, pero no era lo que Dios intentó con su palabra. Y esta mujer Ana, que fue su primera esposa, su nombre significa gracia, justamente la gracia de Dios. Y el nombre de Penina significa rubí. Ella no podía tener hijos, Ana, pero Penina sí. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Hermanos, este hombre era un hombre piadoso, tenía una familia piadosa y subía todos los años a este lugar, a Silo, a ofrecer sus sacrificios. Silo era un lugar donde estaba el tabernáculo y donde ya se había mejorado las condiciones y era ya como un templo, era una estructura. Y dice que habían 2 hijos de un sacerdote, que era el sumo sacerdote en ese tiempo, y se llamaban Ofni y Fines. Quiero que presten muy atención a estos nombres, Ofni y Fines, que vamos a recordarlos todas nuestras vidas. Y espero que los recordemos todas nuestras vidas. Y dice: y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Hermanos, en esos sacrificios de paz,
Los hombres que daban su ofrenda, su sacrificio, podían tener una parte de la comida, podían comer. Y acá nos dice que este varón le daba lo preferente a su esposa Ana. Y acá nos dice también que Dios no le había concedido tener hijos. Dios, en su soberanía, en su amor, en su bondad, no le había concedido todavía tener hijos. Y dice, y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Perdón, el 6 dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Esta mujer era mala, la avergonzaba, la perseguía. Acá dice que ella la irritaba por esta razón de que no tenía hijos. Y dice, y así hacía cada año, todos los años la misma cosa, la irritaba, la avergonzaba, dice. Dice, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Probablemente esta mujer tenía 10 hijos. En su soberanía Dios le había dado 10 hijos y Ana todavía no tenía hijos. Y dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Estaba en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Su corazón estaba afligido, necesitaba ella un hijo, y estaba llorando afligida porque no se le había concedido todavía esto. Y dice que lloró abundantemente, e hizo voto, dice, que era un voto, algo que el Señor había estipulado en la ley, que cuando alguien hacía voto tenía que cumplirlo. Pero aquí había en la ley una excepción. Cuando una mujer hacía un voto y cuando el marido decía no va a cumplirse ese voto era cancelado, era anulado. Pero acá dice la Escritura que ella hizo un voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Era la historia de un varón de Dios, Samuel, el cual había tenido una mujer, una madre piadosa, y la madre había clamado para que pueda tener un hijo, dice la Escritura. Y ella lo dedicaba como nazareo al Señor. Nazareo era un hombre totalmente separado al servicio de Dios. Un nazareo no podría comer ni beber nada de que sea del fruto de la vid, ni sidra, ni vino, ni uvas, absolutamente nada. Y un nazareo también tenía que abstenerse de tocar personas muertas y debía dejarse el cabello largo. Y dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, largamente, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Hermanos, en esa época era común, casi general, que los hombres y los judíos oraran en voz alta. Pero ella estaba orando en voz baja. Y Elí la tuvo por ebria, la tuvo por una mujer impía, una mujer que no amaba al Señor. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Perseverantemente, fervorosamente, fue a Jehová porque sabía que Dios le estaba escuchando y podía suplirle su necesidad, porque Dios es fiel. Y dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Este sumo sacerdote le habló y le dio la confianza diciendo que Dios, no sé si proféticamente, no dice el texto, pero le dio la confianza de que Dios iba a oír su oración. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Justamente su nombre, gracia. Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Hermanos, algo se ve en esta mujer que tenía confianza en el Señor, que no oraba solamente por orar al Señor y no esperaba respuesta. Ella decía y clamaba al Señor y se fue. Ya no se fue triste porque confiaba en el Señor, tenía fe en el Señor. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová.
eran siervos del Señor, amaban al Señor y adoraron al Señor como nosotros lo hacemos muchas veces cuando el Señor nos muestra su gloria. Y volvieron y fueron a su casa en Ramá, luego regresaron otra vez a Ramá de Silo, que estaba a unos 32 kilómetros, caminaron 24 kilómetros, más o menos, para llegar a Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Hermanos, cuando dice que se acordó de ella es que Dios la tenía en su pensamiento. Dios la escuchó. Y por su gracia, por su bondad, todo lo que ella estaba experimentando de aflicción, de sufrimiento, de congoja, porque no pudo tener hijos, Dios lo cambió. Y se acordó de ella. Dice, aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, el hijo que tanto esperaba. Por el hijo que tanto ya sufría y tanto padecía, Dios le dio ese hijo. Y le puso por nombre Samuel, que significa oída por Dios, como lo repito, diciendo por cuanto lo pedía a Jehová, o también es pedido a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Luego que Dios les dio un bebé a esta familia piadosa, ellos hicieron lo que siempre hacían, subir a Silo, donde estaba el tabernáculo, y ofrecer sus sacrificios acostumbrados y sus votos. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. La edad del destete era más o menos 2 a 3 años, cuando ya la madre dejaba de amamantar a los hijos, y ahí ella podía ya entregarlo. Y dice, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí para siempre. Lo que me choca, hermanos, y lo que me sorprende de esta mujer es que esta mujer lo entregó para el servicio de Dios para siempre. Esta mujer no tenía un deseo egoísta de tener un hijo, criarlo y que los hijos le den alegría solamente, no. Ella dijo, lo voy a entregar al Señor, va a ser nazareo y él va a vivir allá. Y mira lo que dice. Dice, y Elcana, su marido, le respondió, hazlo bien, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un sacrificio que ellos tenían que hacer, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, como les digo, tenía más o menos aproximadamente 3 añitos, hermanos. 3 añitos. 3 años. Y dice, y el niño era pequeño, y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío. Ella, la mujer que había estado orando, se presentó delante del sumo sacerdote, delante de él, y le dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí, junto a ti, orando a Jehová por ese niño. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Hermanos, había una ley en el Éxodo, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, que todo primogénito de familia tenía que ser consagrado a Jehová. Todo aquel que entraba a la tierra prometida y tenía un hijo, era consagrado a Jehová. Pero ella no solamente lo consagró, sino lo entregó para no estar con él todos los días de su vida. Hermanos, y aquí vemos como una madre guiada por el Espíritu del Señor, como una madre guiada por gratitud al Señor de haberle concedido un niño, lo entregó para el servicio a Jehová. Que el Señor lo cuide, que el Señor lo mantenga, que el Señor le haga crecer en su palabra. Y estaba seguro de eso, por eso lo entregó a estar consagrado totalmente a Él. Hermanos, en esa época, como lo manifesté, había una gran apostasía en Israel. Todo el mundo hacía lo que quería. No había leyes que los hombres seguían. Y es más, como vamos a leer después, el sumo sacerdocio también estaba corrompido. Era terrible, era terrible. Pero hermanos, la soberanía de Dios se manifiesta en que Dios dio un hijo a esta mujer para que este hijo se constituya no solamente en un profeta,
sino aquel que iba a guiar a la nación de Israel. En un jovencito, ya de niño, que iba a ser que iba a guiar a la nación de Israel por los caminos santos y justos de Dios. Hermanos, yo no puedo inferir en el texto, ni puedo decir que Ana pensó esto o el otro, porque Ana sabía también lo que pasaba en esos tiempos, con la apostasía generalizada y con la falta de obediencia a la palabra de Dios. Ni puedo decir que ella sabía, entonces lo entregó para que su hijo sea el salvador de esa nación en esa época, para que los guíe. No puedo decir eso, pero Dios sí lo sabía. Dios sí sabía que ese niño estaba a estar totalmente dedicado a Él, para su gloria, para su honra, santificado, un nazareo. Iba a llevar su palabra, y le iba a ser fiel, y le iba a ser santo, iba a estar separado, para que su hijo ministre, para que sea un profeta, para que sea un sacerdote también, para que lleve la palabra de Dios. Hermanos, debemos estar preparados, cada uno de nosotros, jóvenes, adultos, etcétera, etcétera, niños que están aquí, para servir al Señor de la manera que Él nos demanda, de una manera total, de una manera entregada a Él, para la gloria de su nombre. Hermanos, el cántico que viene después en el capítulo 2 es muy hermoso, como Ana alaba al Señor, y esto nos hace recordar al cántico de María, cuando vino la revelación de que ella también iba a recibir en su vientre al Salvador del mundo. Y el cántico de Ana es muy hermoso, dice en el capítulo 2, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y da la vida. Jehová mata y da la vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poder de su ungido, refiriéndose proféticamente al Hijo de Dios, al ungido de Dios, a Cristo, al Mesías, esperado por Israel. Y el Cana, dice, se volvía a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote allí. Hermanos, este niño, 3 años, ¿qué hubiera hecho en la casa de Dios en esa época en Silo? No lo sabemos, pero había muchas ocupaciones y ya desde pequeñito él ministraba en la casa de Jehová. Pero vamos a comparar este cántico con el cántico de María en Lucas capítulo 1. Vean lo hermoso de su cántico, hermanos. Y mediten cuán grande es el Señor en sus misericordias. 1:46 Lucas dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en mi Dios Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia, para siempre. Hermanos, el cántico de alabanza
de los hijos de Dios, por los favores de Dios, por las bendiciones de Dios, y específicamente por estas mujeres. Las dos, un paralelo. La una lo iba a dejar a los 3 años, y otra, Simeón, un hombre piadoso, se le apareció cuando iba a ser consagrado, presentado en el templo, y le dijo: una espada atravesará tu alma. Y ella sabía que desde el comienzo, que algo le iba a pasar. Y se le dijo desde niño, desde que ella era mamá de un bebé, que una espada iba a atravesar su alma. Y esto se refiere al sufrimiento del Señor Jesucristo, al sacrificio del Señor Jesús. Juan el Bautista también fue igual, fue consagrado a Jehová, y él era nazareo. Y dice aquí en 1:15, en 1:14 dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Zacarías y Elizabeth estaban también sin hijos, eran viejos y no tenían hijos. Y hermanos, Dios hizo un milagro, como siempre los hace, por su gracia, su soberanía, su amor, su fidelidad, su benevolencia. ¿Qué hizo? Les dio un hijo y dice: y tendrás gozo y alegría, le dice a Zacarías, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Samuel fue usado por Dios para guiar a Israel. Juan el Bautista fue usado por Dios para que muchos se conviertan al Señor de Israel. Y el Señor Jesucristo, enviado por su amado Padre, no lo escatimó, dice, y entregó al Señor Jesucristo para morir, para padecer. Y Él vivió una vida perfecta para salvarnos, para perdonarnos. Y hermanos, podemos ver un paralelo de lo que pasó con esta familia piadosa, con lo que pasó también con la familia piadosa de Zacarías y Elizabeth, que consagraron también a su hijo a ser un nazareo. Pero lo más tremendo es que Dios envió a su amado Hijo. Él descendió desde el cielo, de su gloria, y vino a este mundo y se entregó totalmente a morir por nosotros en la cruz. Y Él murió, hermanos. Él sufrió y padeció. Para los que vivimos, también vivamos para Él. Y según Él nos enseñó a vivir en su palabra. Hermanos, Dios nos da muchas cosas cuando nosotros somos padres, y todos tenemos que prestar atención de esto. ¿Qué requiere de nosotros Dios como padres? ¿Será que Él requiere que nosotros tengamos planes para ellos, aparte de que nuestro Hijo le dé gloria en todo lo que hace? ¿Será que nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo, quien también fue enviado como Hijo para sufrir y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, será que a nosotros como padres nos pide algo diferente, que dar a nuestros hijos también para consagración del Señor, para que vivan de acuerdo a lo que el Señor nos ha mandado? ¿Cuántos de nosotros haríamos lo que Ana y Samuel y Elcana hicieron? ¿Cuántos de nosotros recibiríamos a nuestro hijo y diríamos: gloria a Dios, Dios mío, un hijo, ahora a los 3 años ya no lo voy a ver más? A los 3 años ya no lo voy a tener más en mi vida. Lo voy a extrañar, sí, porque esta mujer sabía que era una mujer de corazón sensible, piadosa. ¿Cuántos de nosotros, jóvenes, todos, cuántos de nosotros podríamos entregar a nuestros hijos para hacer lo que ellos hicieron? Dejarlo ahí en el templo. Y hermanos, nosotros muchas veces nos entretenemos con muchas cosas de esta vida, y nuestros hijos se entretienen también en muchas cosas de esta vida. No deberíamos clamar, hermanos, no deberíamos orar para que nuestros hijos lleguen a ser una generación santa desde pequeños, apartados del mal, honrando a Dios. No deberíamos clamar. No deberíamos hacer todo nuestro esfuerzo para que ellos puedan caminar de esa manera, como lo hizo Samuel. Hermanos, esta generación es una generación maligna, perversa, donde Dios es tenido por poco. Nosotros tenemos la oportunidad, el privilegio de tener hijos para su gloria, para que ellos le enaltezcan, para que ellos le glorifiquen. Y hermanos,
¿qué estamos haciendo nosotros con estos hijos? ¿Qué estamos haciendo? El versículo 2 dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, era una costumbre ya que él estaba al costado de Elí, y había unas recámaras donde ellos dormían, y Elí tenía su recámara y muy posiblemente Samuel tenía un lugar también cerca. Y dice, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Elí estaba mal de la vista, dice, comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Algunos afirman que puede ser refiriéndose a su capacidad de ver con la luz espiritual, de que ya Elí estaba siendo desechado y que no podía ver, pero no infiramos en las cosas. Aquí dice que no podía ver porque sus ojos habían comenzado a oscurecerse. El 3 dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, era normal y por ley que la lámpara fuera encendida del candelero en la noche y se apague en la mañana, para que haya luz en el aposento. Y dice, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. La primera llamada, Jehová llamó a Samuel, dijo, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Él conocía las Escrituras, él había sido adoctrinado en la palabra de Dios, pero todavía no había tenido una revelación directa de Dios hablándole audiblemente, que es lo que pasaría después. Dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. El sumo sacerdote se dio cuenta que ya Jehová lo estaba llamando. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Hermanos, el siervo oye. El súbdito oye. El Hijo de Dios oye. Y de hecho nuevamente, Ana fue oída por Dios. En su misericordia, en su bondad, Dios oyó a esta mujer. Y ahora estaba este hombre por el cual había pedido, Samuel, que para esta época dicen que tenía 12 o ya era un adolescente. No se sabe muy bien su edad. Probablemente era un adolescente, probablemente había salido de la edad de los 12 años, no lo sabemos. Pero este hombre estaba allí para servirle. Hermanos, Dios toma la iniciativa en su gracia. Dios nos salva por pura gracia. Dios nos llama por pura gracia y nosotros respondemos ¿por qué? Porque Él nos llamó y nosotros vamos a Él. Cuando decimos que amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Porque cantamos a Dios y lo adoramos es porque Dios nos ha dado la posibilidad de este cuerpo y espíritu muerto pueda alabar a un Dios vivo. Nos ha dado vida entre los muertos. Nos ha abierto los ojos espirituales para ver la gloria de Dios y Cristo se ha manifestado en toda su hermosura. Y por eso ahora podemos decir, oye Jehová, oye, habla Dios que tu siervo oye. Habla Jehová que tu siervo oye. Hermanos, cuando Dios hace una obra de gracia de tal manera, lo único que nos queda es adorarle, es exaltarle y decir, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? De hecho, hermanos, no sé si ustedes sabían, pero Zacarías es un fruto de la oración de por lo menos 2 años. Nosotros no podíamos tener hijos. Y el Señor oyó y nos dio un hijo. Ahí está Zacarías. Y hermanos, nosotros hemos dicho con todo nuestro corazón que Él va a servir al Señor. Y lo más importante de su vida es servir al Señor y santificarse para su gloria. Y de hecho, el nombre Zacarías significa Dios se acordó. Y de hecho, cuando dice la palabra aquí en 1 Samuel, que Dios se acordó de ella, la palabra es sacar. Sacar. Sacar ya es Dios se acordó. Y Dios se acordó de Ana en su gracia. Y Dios se acordó de nosotros. Y nosotros se lo entregamos al Señor.
para que seas santo, para que sirva al Señor. Y nada interfiera este propósito. Así como nada interfirió el propósito de Elizabeth, de Zacarías, de la madre del Señor, de María, y el propósito eterno de Dios en su Hijo amado Jesucristo y en nosotros, sus hijos, que nos llama a servirles. Hermanos, ¿cuál es la respuesta que le damos a Dios? Así hayas tenido un hijo rápidamente, así tengas un hijo que no es tuyo, sino es adoptado, que es una gracia mayor porque tú escoges a alguien por gracia para que venga a tu casa y lo amas más que a un hijo de tus entrañas. ¿Cuál es la respuesta a Dios con respecto a tus hijos? ¿Cómo vas a reaccionar ante la fidelidad, el amor, la benignidad de Dios dándote un hijo, dándote familia? Es un privilegio tan grande, hermanos, que a veces no lo calculamos. No lo calculamos. Y Dios nos va a exigir su sangre. Hermanos, continúa el pasaje en 1 Samuel 3:10, dice, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Hermanos, somos hijos de Dios. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, les doy vida eterna. No perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Si eres oveja de Cristo, vas a oír su voz, vas a atender a su voz, porque Él es nuestro Salvador. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Hermanos, la palabra reteñir es una palabra de vergüenza, es una palabra de dolor, de cuando te retiñen los oídos. Es cuando algo te duele de oír algo. Y el juicio inminente para esta casa de Elí venía. Y te voy a decir la razón, si no lo has leído todavía. El juicio inminente de esta casa venía. Y esto iba a hacer temblar y horrorizarse al pueblo de Israel cuando Dios haga esa cosa que prometió. Hermano, Dios tiene promesas. Y sus promesas son fieles porque Él es, en todas las promesas en Él es amén y en Él son sí. Todas. Si Él ha prometido salvar, perdonar a aquellos que se humillan, se arrepienten y creen, ponen toda su confianza en Él, aún siendo pecadores, condenados, yendo al infierno, Dios lo hace y Dios salva porque Él es poderoso. Pero si Él promete condenar a alguien por medio de su palabra, por medio de hechos injustos, continuamente, Él lo va a hacer, como hemos estudiado esta mañana. Hermanos, hay cosas que producen terror en la congregación. Y en estos tiempos hemos estado hablando de alguien que estuvo aquí, pero no era de nosotros. Y esto ha causado choque en muchos de nosotros. Pero ese hombre está condenado, la Biblia lo dice. Por la práctica de su pecado, está condenado. El Señor es el único que sabe si ese hombre va a tener una posibilidad de perdón. Él es el único. Y si yo me he referido a esto en un momento como que no va a tener perdón, yo principalmente, yo me rectifico y les pido perdón si en algo he dicho. Pero la Biblia dice que en su estado actual está condenado. Que está condenado. Si Dios en su soberanía en algún momento, no lo sabemos, pero la Biblia dice que está condenado. Amén. Dios es el que va a tener la última palabra con él. Pero la Biblia dice que está condenado. Y eso ha hecho temblar a la congregación. Que el pecado produce temor en los hijos de Dios. Y el pecado produce que la congregación se santifique, se purifique, empiece a vigilar sus ojos, sus oídos, su hablar, su comportamiento. Y el Señor nos hace tener terror cuando Él trae estos juicios. Hermanos, la muerte de los hijos estaba ya anunciado desde Deuteronomio. Cuando los hijos, ellos
eran contumaces y rebeldes. Dice Deuteronomio 21, 18, 21. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde. Contumaz y rebelde. No obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. El propósito de Dios para dar esas leyes es que el pueblo tiemble, tema de sus justos juicios. Hermanos, ¿cuál fue el pecado de ellos? Vamos a 1 Samuel nuevamente. ¿Cuál fue el pecado tan terrible de ellos? ¿Qué es lo que le merecía a ellos morir? El pecado de ellos fue terrible. Está en el capítulo 2, versículo 31 al 34, y fue así. ¿Cuáles fueron los juicios primero anunciados? ¿Cuáles fueron los juicios anunciados para Elí y para sus hijos? Dice el 31, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Le dijo el varón de Dios, el profeta, a Elí, el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y de hecho, ambos murieron en un día. En el capítulo 4 se ve cómo ambos murieron en un día. Murieron. Dios, como dice el cántico de María, el cántico de alabanza, Dios da la vida y Dios la quita. Él es justo. Hermanos, ¿quién de nosotros se podría levantar contra Dios y decir, eso es injusto? No me parece eso lo que ha hecho Dios. ¿Quién de nosotros podría decir eso? Solamente alguien que no conoce al Señor podría decir eso. Y ante todos sus juicios diremos, gloria a Dios, aleluya, porque sus justos juicios se han manifestado. ¿Cuál fue el pecado de ellos? Está ahí mismo en el versículo 12. Este fue el pecado específico de ellos. Y lo dice así claramente. Los hijos de Elí eran hombres impíos. La palabra aquí significa hijos de Belial, y en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 6, se nos manifiesta que Belial, que es Satanás, se le menciona como Satanás, no tiene comunión con Cristo. Y acá se le dice, en el hebreo, esta palabra impíos es Belial también, hijos de Belial. Y no tenían conocimiento de Jehová, no conocían al Señor. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, esta es la perversidad que ellos hacían. Venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio, como un tenedor grande de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. Además de la porción que Dios les daba para comer de los sacrificios de paz, estos hombres enviaban a sus criados y les sacaban de la comida, de la carne que ofrecía el pueblo para el sacrificio. Y era terrible. Y el sacerdote lo tomaba para sí, dice. De esta manera hacían con todo israelita que venía a exilio. Era un escándalo. Era algo terrible, era público. Y asimismo, antes de quemar la grosura, que era para Jehová la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti de carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Terrible su pecado, terrible su pecado. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, el pueblo decía, bueno, estos sacerdotes están corrompiendo todo, ya no. Era un incentivo para obedecer al Señor y estaban haciendo al pueblo blasfemar el nombre de Dios. Pero el contraste viene acá y dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino.
y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Hermanos, Dios bendijo a esta familia abundantemente. En su soberanía, en su amor los bendijo y les dio 5 hijos más. Pero Elí era muy viejo y oía de todo, él oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Además de blasfemos, eran adúlteros y fornicarios. Y les dijo: Elí, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama, dice. No es buena fama, dice. La que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Hermano, este hombre era un hombre liviano, tomaba por poco el trabajo que Dios le había dado en su servicio. No les hablaba como debe haber, no los disciplinaba, no los corregía, no los castigaba como un padre castiga a un hijo. No les hacía nada, no les estorbaba. Y ellos continuaban en su maldad y ya Dios los había resuelto hacer morir. Estos hombres malignos no temían al Señor de ninguna manera. Y Él les dice lo que hablábamos hace un momento: ¿quién rogará? ¿Quién rogará por estos hombres? Hermanos, en estos casos de terrible pecado voluntario y continuo contra Dios, ¿quién rogará por el Señor? Por esta persona. ¿Quién rogará, hermanos? Y acá lo dice claramente: ¿quién rogará por ustedes? ¿Quién rogará? Dios los había determinado que mueran. Dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. El contraste entre su vida de entrega, de total santidad, en vidas totalmente entregadas al servicio de Satanás y de todo lo que él hace. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, siempre la palabra de Dios está ahí, y Él va a mandar a alguien para hablarte, para hablarnos a nosotros. Pero en este caso ya era demasiado tarde. Era demasiado tarde para el arrepentimiento. Sus hijos ya no tenían perdón. Y dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre? Cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, se manifestó a Aarón y a su descendencia. Maravillas, prodigios, milagros. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase ephod delante de mí, y di la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado? Esta palabra significa pisoteado, en inglés incluso es pateado. ¿Por qué habéis pateado? ¿Por qué habéis pisoteado? ¿Por qué habéis despreciado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Hermanos, cuando uno peca voluntariamente, está descubriendo su corazón. Cuando uno peca voluntariamente, dice la Escritura en el libro de Hebreos, capítulo 10, que estamos pisoteando al Hijo de Dios, que estamos teniendo por inmunda la sangre del pacto, del sacrificio del Señor Jesús. Si estos hombres merecían morir, y ya no iban a haber ruegos por ellos, y si alguien pecare contra el sacrificio de Cristo, pecando voluntariamente, dice la Escritura, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Hermanos, y dice así,
Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice su sentencia. Hermanos, sus juicios son terribles. Sus sentencias son gloriosas. Así como cuando un día Él va a venir a juzgar a toda la tierra y sus juicios se van a manifestar y nosotros vamos a decir, gloria a Dios, y lo vamos a adorar, porque todos los pecadores van a ser consumidos. Que viendo el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad, todo lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, todavía van a rechinar los dientes contra el Señor Jesús y no se van a arrepentir. Y el juicio de Dios es así. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos por poco. Hermanos, padres aquí reunidos, jóvenes que se van a casar, ¿honran a Dios? ¿Sus hijos honran a Dios? Cuando vienen a sentarse a este lugar donde la palabra de Dios es expuesta, ¿honran a Dios? Cuando estamos en la casa hablándoles de la palabra de Dios y rechinan los dientes diciendo, ya cállate, no me hables más de la palabra de Dios, ¿honran a Dios? Cuando aman más sus juguetes, su diversión, su televisión, su computadora más que la palabra de Dios, ¿honran a Dios? De ninguna manera. De ninguna manera. Hermanos, la Escritura dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el consejo, el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, dice Dios. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Hermanos, ¿han prestado atención a este versículo? Que si nos olvidamos de la ley, el consejo, los mandamientos de Dios, Él con justicia se olvidará de tus hijos. Yo escuché la historia de un predicador que estaba predicando con todo su ser acá, de la santidad, de la entrega al Señor, de cómo debemos guardar a nuestras familias, a nuestros hijos de toda contaminación de afuera. Y le decía, mira, estos niños están viendo películas o cosas en la televisión que son absolutamente entregadas para el maligno. Y le dijo, por favor, hermanos, casi llorando, no hagan eso, impídales, no lo permitan. Y un padre al final del culto fue y se le acercó y le dice, ¿sabe qué? Todo lo que usted ha dicho no me interesa. Yo voy a hacer con mis hijos lo que yo quiera. Y no voy a obedecer lo que tú dices. Y él le dijo, es lo que Dios dice, no me interesa. En los Estados Unidos fue esto. Ese hombre se fue a comprar unas cosas a una tienda y dejó a su hija detrás, en la parte de atrás del carro. Y mientras dormida, y mientras él iba a comprar, su hija se despertó y salió en lugar de la puerta para ir a la tienda, salió por la puerta que daba al estacionamiento. Y en un instante pasó un camión. Y su cabeza quedó entre las ruedas del camión. Hermanos, desechar el consejo de Dios, alivianar la palabra de Dios. Hermanos, como repetía, ¿cuántas veces vemos a nuestros hijos o a los hijos de nuestros hermanos y no les decimos nada? Y hacen lo que quieren. Hermanos, esta semana estuve con Zacarías y hubo un arrepentimiento en mi casa con mi esposa, porque hace unos días recibimos unos consejos de que bueno, si él estudiaba bien, porque hacemos escuela en casa, si estudiaba bien le teníamos que premiar porque era bonito, así lo incentivábamos. Y cometimos el pecado, la necedad de darle su premio el día lunes porque hizo bien las cosas. Y al día siguiente se burlaba de nosotros, desobedeciendo. Y nos arrepentimos delante de Dios. ¿A qué estamos jugando? Es la gracia. Nosotros no hemos hecho obras para que el Señor nos dé su salvación, lo hemos recibido por gracia. De la misma manera, nuestros hijos no merecen absolutamente nada.
el amor, la benignidad, la compasión, la instrucción, todo eso le van a hacer crecer en el Señor. Ellos se engríen, no quiero comer esto, no quiero comer el otro, no quiero ir a tal lugar, no quiero ir a tal lugar. Y nosotros nos olvidamos. Jóvenes, nosotros no les decimos, los engreímos. Tu hijo es muy engreído. Ah, sí, qué bonito. ¿Engreído? ¿Engreído? Hoy día me decía mi hijo, papá, este lunes me vas a dar un premio, ¿no? ¿Qué te dije el lunes pasado? Le dijo, es la gracia. Si yo te doy algo es por gracia. No, papá, no se ha escuchado. Yo quiero esto. Bueno, hijo, habla. Yo quiero que me leas la Biblia más. Quiero que me leas la Biblia más. Quiero leer más. Y dice, también el Proverbio 6:20, dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te aguardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. Hermanos, eso nos hace ver Efesios capítulo 6, versículo 1 y al 3, que claramente dicen cómo educar a nuestros hijos, y dice así, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Los hijos deben obedecer al Señor. Debes encargarte que tus hijos te obedezcan, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este es el consejo de Dios para los hijos. Honra a tus padres y a tu madre para que te vaya bien. ¿Y cuál es el consejo para los padres? Que los padres se encarguen, aún con sus vidas, de que sus hijos les honren. Mi pregunta es, ¿tu hijo te honra? ¿Tus hijos te honran? ¿O ya te han despreciado hace tiempo? ¿Les has instruido en la palabra de Dios de qué tal forma que ellos te honran? Ellos temen a Jehová. Es nuestra responsabilidad como padres de que ellos nos honren. Cada vez que ellos me deshonran, yo tengo que decir, no me deshonran, les va a ir mal. Les va a ir mal. Y somos livianos. Y dice, para los padres, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor, en la corrección del Señor. Y este es un pasaje también que tiene que ver mucho con el Antiguo Testamento, el libro de los Proverbios, que habla de la vara, habla del castigo, de la corrección, hermanos. Proverbios 10:13, 13:24, que dice que el que no castiga a su hijo lo aborrece. Lo aborrece. El 22:15 dice que el hijo es un necio, que hay que darle. El 23:13 también, 23:14, el 26:3, el 29:15 dice que el niño consentido avergonzará a su madre. No tienes vergüenza. No tenemos vergüenza nosotros padres. A mí me da vergüenza. A mí me indigna cuando mis hijos no me honran. Y en amor, en misericordia, pero en justicia debo ser firme porque Dios me manda a ser firme. Y debo amonestarles, y debo disciplinarles, y debo castigarles, para que ellos entiendan el amor de Dios, con amor, con misericordia, no destruyéndoles, amándoles, hermanos. Hermanos, Deuteronomio 7, 25 y 26 dicen las Escrituras, el pueblo de Israel, llamado por Dios a alejarse de la idolatría, y Dios les dice las esculturas de sus dioses, quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas, para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema.
Hermanos, hay veces que les damos cosas abominables, aborrecibles a nuestros hijos. ¿Qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Como sacerdocio santo debemos hacer diferenciar a nuestros hijos y a nuestros hermanos entre lo bueno, lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Ese es el requerimiento de Levíticos para los sacerdotes y el requerimiento también para los sacerdotes en Ezequiel 44. Los hombres debían y debemos hacer diferenciar entre lo santo y lo profano. ¿Por qué dejamos que ellos vean en televisión cosas que son absolutamente aborrecibles para Dios? Cosas que manifiestan pecado, cosas que inducen al pecado, cosas que son de pecado, hermanos. Lo que no glorifica a Dios, glorifica al diablo. Al diablo. Lo que no glorifica a Dios, glorifica al diablo. En el mundo yace el maligno, dice el Señor. Todos nosotros hemos sido llamados por Dios. Miren lo que pasó con el nieto de Aarón, Finés, un hombre descendiente de Aarón, el sumo sacerdote. Un día vio una madianita y un israelita entrando al campamento de Israel que estaba siendo destruido por su pecado, por contaminarse con mujeres paganas de Moab. Y este hombre, Finés, agarró una lanza y a los dos los alanceó. Y terminó la mortandad en Israel. Y Dios hizo un pacto con este hombre, el nieto de Aarón, con Finés. Y le prometió que su sacerdocio iba a perdurar. Y justamente este sacerdocio Elí no viene de Finés. No viene de él. Porque él era hijo de Eleazar, uno de los 4 hijos de Aarón. Elí venía de la descendencia de Itamar, el hijo de menor de Aarón, el cual también no le fue fiel. Hermanos, Nadab y Abiú murieron por causa de ofrecer sacrificio extraño. Los hijos del propio Aarón murieron, Dios los fulminó. ¡Sua! Fuego, porque ofrecieron fuego extraño, porque no le hicieron fieles al Señor. Y justamente, Finés y Ofni venían de la descendencia de Itamar, no de Finés. Y el Señor fue fiel con Finés, porque a lo largo del tiempo, en una época que había una rebelión contra David, contra Salomón, de parte de uno de los hijos de Adonías, en el cual Abiatar era sacerdote. Abiatar se rebeló contra el reinado, y Dios expulsó a Abiatar del sacerdocio. Mas no hacía Sadoc, que también ministraba en esa época, y le confirmó el sacerdocio. Y hasta la época bíblica del Señor Jesús, los judíos seguían ese linaje de sumo sacerdocio por la línea de Sadoc. Un hombre fiel cuando había apostasía, cuando había pecado, cuando había falta de observancia de la ley de Dios. Y Dios bendijo la línea de Finés hasta Sadoc. No así la línea de Elí, porque murieron Finés y Ofni. Y luego más adelante, cuando Saúl fue a Nob, fueron asesinados por orden de Saúl 85 de los sacerdotes. Yo decía, pero ¿por qué fueron asesinados? Son sacerdotes, sí, pero llevaban una condena. Fueron muertos. Y el único que escapó fue Abiatar, el que luego traicionó el reinado y el que luego fue desechado en la época de Sadoc y de Salomón. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Salmo 101:3 dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. ¿Qué tenemos nosotros que ver o participar o oír cosas injustas? Hermanos, ¿qué tenemos? Y mucho menos, ¿qué tenemos de hacer participar a nuestros hijos de cosas injustas, abominables, aborrecibles por Dios? ¿No sabíamos que Hollywood y sus cadenas
similares son entregadas a los deseos mundanos y pecaminosos de este mundo caído y a las influencias de Satanás? ¿No lo sabemos? ¿No sabemos que los dibujos animados que son hechos para el mundo, son hechos para el mundo? ¿Qué tienen que ver nuestros hijos? Parte con lo santo. Si es profano, es inmundo. Nosotros debemos saber lo que es limpio y lo que es santo. Para honrar al Señor, para glorificar al Señor. Hermanos, ¿qué pasará cuando el corazón nuestro se endurezca? Y cuando delante de tantas advertencias y de tanta palabra, se endurezca el corazón y diga, no quiero oír esta palabra, es muy dura. No la quiero oír. ¿Qué le pasó a Israel cuando apostató? Cuando no hizo caso de la profecía. El Señor habló y dice, aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a toda la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. No más arrepentimiento. Samuel había muerto y Saúl quiso consultar a Jehová. No hubo más consulta. Dios no oyó más. Dios no oyó más. No oyó más. Hermanos, temblemos delante de Dios. Él es justo. Él es justo. Y sus demandas son justas. Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. En ese camino estamos, hermanos. No retrocedamos. No menguemos. Que Él sea glorificado, que Dios nos humille. El versículo 14, capítulo 3, dice, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrendas. No había absolutamente una posibilidad de que estos hombres vean un perdón de Dios. Absolutamente nada. No tuvieron más perdón. El versículo 15 dice, Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión de Elí. Sensibilidad de él. Sensibilidad ante esta terrible revelación que iba a hacer doler los oídos de la gente. Dice, llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? No puedo imaginar, hermanos, la conmoción de Elí, queriendo saber qué Dios le había hablado. ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Hermanos, la palabra se habla, no se encubre. La palabra de Dios se expone tal como es, no se encubre. Y dice, así te haga Dios y aún te añada. Es una frase que decía, no hagas esto. Si me encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Hermanos, llegaría un punto en tu vida que tú digas, Jehová es, haga bien lo que él le pareciere. ¿Será que ante la falta de estorbar a nuestros hijos, de no corregirles cuando es debido, de no darles la vara de la amonestación y de la corrección con amor, hermanos, con amor, con sabiduría? ¿Será que vamos a decir, Jehová es, haga lo que bien le pareciere? Hermanos, muchos de nuestros hijos honran más a sus propios deseos que a Dios. Hacen lo que les da la gana y no honran a Dios. Y nosotros no los hemos estorbado como Dios dice. No les hemos estorbado. Y la consecuencia es terrible. Es terrible. Aún nos queda tiempo, hermanos. Roguemos, supliquemos, honremos a Dios, pase lo que pase. No menospreciemos a Él, porque dice que Él tendrá por poco. Él tendrá por poco nuestras vidas.
Esto no es un juego. Hay un mundo perdido y nuestros hijos que todavía no conocen al Señor están perdidos. Y ahora entre tanto libertinaje, tanta entrega, ¿será que vamos a tomar la posición de Ana, de Elizabeth, del Cana, de María, de Zacarías, de los padres piadosos que condujeron a sus hijos a honrar y glorificar al Señor y quemar su vida para que nosotros vamos a morir, hermanos? Y nuestros hijos van a conocer una generación más perversa, más terrible de la que nosotros estamos viviendo. ¿Y qué vamos a hacer si no son consagrados totalmente al Señor? Podemos orar y clamar y corregirnos, estamos a tiempo. Esta palabra, Jared, ¿te has puesto a pensar en cuál es el fin de todo esto? El fin de tu familia, el fin de tus hijos, la postrimería de ellos. ¿Cuál es tu deseo para ellos? ¿Qué anhelas con ellos? ¿Te has puesto a pensar que un día pueden tener una profesión hermosa? Pueden ayudar a muchos. Pueden ser grandes profesionales, pero un día pueden estar condenados. ¿Te has puesto a pensar que Dios va a demandar eso de nuestras vidas? Porque lo pone en la palabra. Estorbamos a nuestros hijos. Le decimos, esto es santo y esto es profano. Esto es limpio y esto es inmundo. Lo hacemos. Lo hacemos. Lo anhelamos, lo deseamos. Y nos hemos arrepentido si no lo hemos hecho. Hermanos, engreímos a nuestros hijos dándole juguetes y todo, aún de que nos desprecian, de que desprecian la palabra de Dios. Y los engreímos todavía después de su desobediencia. ¿No debería ser más bien hablarles continuamente de Cristo, de su gracia, de su poder y del arrepentimiento? ¿No debería ser más bien por amor a Dios, por amor a Dios que envió a su amado Hijo a morir en la cruz? Nunca haríamos eso con nuestros hijos, nunca haríamos que mueran por nuestros enemigos, nunca lo daríamos por el castigo de culpables, pecadores que toda la vida han despreciado a Dios y nunca ha habido obra buena en ellos, en nosotros, nunca lo haríamos, pero Dios lo hizo. Entregó a su amado Hijo, el justo por los injustos, para reconciliarnos con Dios. Si no daríamos a nuestros hijos, ¿no sería justo delante de Dios que consagremos totalmente la vida de nuestros hijos para la gloria de Dios y les estorbemos cada día para que no hagan lo que les da la gana, sino por el amor que les tenemos a ellos? Esta semana me contaron de una hermana que su hijo pequeño le dice, mamá, yo sé que me amas, ¿cómo es esto? Me amas porque me castigas. Un niño que estaba totalmente rebelde, no sé cómo estará Dios ahora, delante de Dios. Dice, mamá, tú me amas. Descubrió que su mamá le amaba, porque le castigaba y lo castiga. Hermanos, el castigo de Dios es algo que Dios nos manda a nosotros, para nuestros hijos, una disciplina buena, una disciplina para la gloria de Dios. Las preguntas del comienzo, ya no voy a decir para terminar, son las 2, probablemente 5 minutos más. Las preguntas del comienzo. Si has visto el final, la postrimería de tus días con tus hijos y de cómo ellos van a ir en sus vidas. Y se van a honrar al Señor o no lo van a hacer. O si van a ser como los hijos de Dios, de Elí, que el padre Elí no los
reprendió, no los castigó, no los amonestó, no los estorbó, sino que dijo, ¿por qué hacen esto? ¿Qué harías si supieras que tu hijo o hija, aún escuchando esta palabra, podría ir al infierno? Podría ir al infierno eternamente, sin posibilidad de librar su sufrimiento. En tu vida, ¿otra cosa importaría? ¿Importaría las cosas que le des, los regalos que le des? ¿Importaría cualquier otra cosa, los mimos, los engreimientos? ¿Importaría algo si tu hijo está en el infierno, en el tormento de día y de noche por los siglos de los siglos? ¿Importaría algo? Si el amor que le tienes a tus hijos no has sido capaz de reprenderlos y enseñarles con amor también la palabra justa de Dios, ¿qué vas a hacer cuando tus hijos estén en ese lugar de tormento? ¿Qué harías, segunda pregunta, si pudieras evitar que vaya a ese lugar de condenación? ¿Qué harías? ¿Qué harías por los pequeños que un día van a ser posiblemente condenados? ¿Qué harías? ¿Y qué harías si supieras que su vida podría ser usada por Dios para llevar almas a los pies de Cristo? ¿Qué harías si pasara como Samuel, que instruyó al pueblo de Dios, les enseñó a no apartarse de Dios? ¿Qué harías si tuvieras un Juan el Bautista en tu hogar, que hizo que los hombres se convirtieran a su Dios? ¿Qué harías? ¿Lo entregarías totalmente al servicio del Señor? Hermano, tú puedes tener un varón que está estudiando en una universidad, que está estudiando en un colegio, pero su vida sea la mayor demostración de la gloria y de la gracia de Dios, porque va a ser luz en el lugar donde esté. Podrías tenerlo, y de hecho hay muchos hermanos que los tienen. Pero si no es luz, si no le lleva gloria a Dios, ¿qué está pasando con ellos? Para terminar los versículos dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Cumplió todo, absolutamente todo, lo que Dios le mandó decir. Fiel en todo. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Dios. Era un profeta. Dios se había agradado de él, en que él le sirviera. Y estaba ahí recibiendo palabra de Dios para instruir a su pueblo. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando? ¿O a quién estamos adorando o idolatrando? ¿O qué ídolos tenemos? Si tú amas a tu hijo más que a Dios, es tu ídolo y debes arrepentirte. Si yo amara más a mis hijos que a Dios, sería un idólatra y tengo que arrepentirme, porque los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Y Dios nos da la gracia de arrepentirnos, porque también grande es su misericordia y su bondad, para siempre su bondad. Chicos, prepárense. Va a haber un día que en las escuelas van a enseñar a sus hijos tantas abominaciones que va a haber que tomar decisiones. Y oren para que Dios levante colegios realmente para la gloria de Dios. Que el centro sea Cristo, que el fin sea proclamar el Evangelio de Cristo a toda persona. Oren, hermanos, clamen al Señor para que Dios levante colegios donde haya siervos y siervas glorificando a Dios, enseñando a nuestros hijos. Si es que nosotros como padres no podemos tenerlo en casa y enseñarles nosotros, que Dios levante colegios para su gloria. Escuelas donde se les enseñen a los hijos a apreciar la palabra de Dios, que es más dulce que la miel. De hecho, hay una tradición bíblica
bíblica, hay una tradición que dice que cuando los niños iban por primera vez a la escuela, se les bajaba y se les llevaba a escuchar la ley de Dios. Y en sus placas donde ellos tenían la ley escrita, es una tradición, no sé si es verdad, dicen que es así, estaba escrita con miel. Y los niños se ponían a la miel, con lo que ellos escribían a la boca, y era miel. Y el Salmo dice, más dulces que la miel es tu palabra. Hermanos, es la palabra de Dios el centro de tu vida, de tu familia, de tus hijos. Dios es misericordioso. Pero temblemos ante cosas que nos hacen ver que Dios es justo. Y alabemos a Dios por sus justos juicios. Hay cosas que retiñen los oídos. Retiñen cuando vemos que padres no fueron lo suficientemente dedicados a esto. Y los hijos reciben la recompensa por su descuido. Hermanos, acerquémonos a Él, a Dios, a su misericordia, a su gracia para este tiempo oportuno. Y no juguemos con Dios. Y juguemos con ellos, que un día nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios y delante de ellos por lo que ha sido de nuestros hijos. No menospreciemos la gracia de Dios. No lo hagamos. Porque el que pecare voluntariamente recibirá el justo juicio de Dios. Aferrémonos a Cristo y a su amor y a su bondad y a su misericordia. Oremos, hermanos.